Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver la respuesta temporal de un diagrama de bloques donde se implementa un desacoplamiento SVD de un modelo de horno. El modelo de horno era este, con 3 calefactores. Mediremos 11 termopares a lo largo de él. Hemos hecho la descomposición en valores singulares de la ganancia estática, de modo que hemos identificado dos componentes que se pueden controlar, tienen ganancia suficiente. El primero es el azul, subir y bajar todo. El segundo es el rojo, subir un lado, bajar otro. Y luego ya un tercer componente con muy poca ganancia que decidiremos no controlar. Haciendo el cambio de variable del desacoplamiento SVD, diseñamos un par de reguladores PI y con las adecuadas transformaciones de físico a componentes principales de salida aplicadas a la salida del horno y a la referencia, y de componentes principales a físico, que serían aplicadas a la salida de los PIDs, pues con todo esto construimos este diagrama de bloques, además de distintos scopes, etcétera, para la visualización. Y por ejemplo, aquí la referencia en componentes principales hacemos la transformación inversa a físico para obtener la referencia realizable. Bien, pues vamos a ver la respuesta temporal de todo esto. Primero, conectemos este switch para dar referencias directamente en componentes principales para pruebas, poniendo un escalón de amplitud 1, bueno, menos 1, simplemente por cuestión de signos, para que salga hacia arriba, calentar el horno. En el primer componente principal y activando el Simulation Pacing para que vaya más lento y podamos ver el transitorio, podemos correr la simulación y vemos cómo el primer componente principal, la referencia realizable, es la raya azul y cómo las temperaturas acaban ajustándose a ese perfil. Las acciones de control, claro, son calentar todos los actuadores en distintas proporciones, según diga el SVD. Y como hay un poco de overshoot, pues bueno, luego hay que corregirlo. Esos son los temas de la acción integral. Como vemos en régimen permanente, estamos lejos del límite de la saturación. Aquí estamos en unidades físicas y en transitorio tampoco hemos saturado. Así habíamos diseñado los PIDs para que no saturaran con una referencia de amplitud 1 en componentes principales, que aquí acaba siendo calentar unos 50 grados en media más o menos el horno. Como los valores de referencia para el escalado son el rojo y el verde, una buena demostración de lo que aquí ocurriría sería calentar un poco más, quizás, ya que vamos sobrados. La primera ganancia es de 5,4 y por lo tanto podríamos conseguir 5,4 veces este incremento con una acción de control de norma 1, que por tanto no saturaría. En régimen permanente, en transitorio igual sí. Si ahora pongo aquí 3,5 y vuelvo a correr la simulación, entonces el perfil deseado ya es el violeta de ahí arriba y el horno se calienta con un cierto overshoot, eso sí, hasta que consigue la referencia realizable, porque en régimen permanente no saturamos. Este es el diagrama de la acción de control, donde vemos que efectivamente en régimen permanente no se satura, pero claro, como la amplitud era más grande que la unidad en los cálculos, pues durante el transitorio sí que saturamos. Esta saturación durante mucho tiempo del transitorio igual incluso hace que aquí haya algo de efecto wind-up, aunque ese análisis se deja fuera del objetivo de este vídeo. Si vemos ahora la segunda maniobra, pongo aquí 0, 1, y al ejecutar la simulación, pues tengo este perfil de calentar a la izquierda y enfriar a la derecha, que tras un transitorio se consigue. Esta sería la gráfica de la acción de control en unidades físicas, que acaba siendo, pues claro, calentar con el radiador de la izquierda, calentar menos con el radiador de la derecha y apenas tocar el elemento calefactor que calienta todo el horno longitudinalmente. También podemos ver el control en componentes principales aquí antes de hacer el cambio de variable a unidades físicas. Vemos que durante el transitorio hemos tocado el 1 en componentes principales, del segundo, aquí está el 1, y sin embargo el primer componente principal pues ha valido 8 por 10 elevado a menos 3. O sea que el desacoplamiento también ha ocurrido en el transitorio. Si vuelvo a poner el escalón en el primer componente, en la referencia,
y vuelvo a ejecutar la simulación, entonces veo que el primer componente es el que llega a 1 y el segundo componente es el que vale 12 por 10 a la menos 3 para hacer esa maniobra, en este caso de enfriado uniforme del horno. Si ahora pongo una maniobra sobre el segundo componente de amplitud cercana a 2,73, entonces no saturaré en régimen permanente, pero sí durante el transitorio. Pongo 2,7 y aquí tenemos una amplitud ya más cercana a los valores de referencia máximos que quiere ver el cliente. El perfil de temperaturas consigue esa referencia. Es realizable porque, claro, está perfectamente alineada con los componentes principales. Lo hemos preparado así, aunque tenemos aquí un cierto transitorio debido a la acción integral y debido a la saturación. Esta maniobra es más lenta, estoy simulando 50 segundos y en 50 segundos no le ha dado tiempo del todo a llegar a ese régimen permanente, con lo cual en vez de 50 voy a simular 80. Vemos que efectivamente saturamos durante el transitorio, por lo tanto los reguladores están un poco desorientados. Aquí tenemos, claro, una duración del transitorio grande, una desviación, porque el segundo componente tiene una amplitud donde ya en régimen permanente estará muy cerca de saturar. Cuando nos recuperamos de la saturación, ya alcanzamos la referencia, pero como vemos aquí, este es el límite de saturación de un actuador, este es el límite de saturación de otro, o sea, estamos cerca de la saturación como preveía esta amplitud. Y tenemos aquí, pues claro, un comportamiento que satura durante mucha parte del transitorio, como estaba previsto al subir la amplitud. En vez de referencias en componentes principales, que son más difíciles de entender, vamos a simular ahora con referencias físicas. Cambio el switch y edito la referencia física. Y vamos a poner, por ejemplo, una referencia que sea calentar 100 grados en los 11 sensores. 100 por once. Al ejecutar la simulación, en rojo está la referencia que yo he puesto física y en azul está la referencia realizable, la proyección sobre los componentes principales de la referencia en unidades físicas. Esa referencia realizable es lo que la acción integral conseguirá alcanzar sin error de posición. Si vemos la salida en componentes principales, esta salida tiene una amplitud de 2,5 en el primer componente y de 0,3 en el segundo, porque efectivamente el calentamiento uniforme de todo el horno estaba muy alineado con el primer componente principal. Al final tenemos la referencia realizable y en este caso hemos saturado los actuadores durante parte del transitorio porque la amplitud de 2,5 sobre el primer componente principal está por encima de ese 1 de referencia que nosotros habíamos hecho en el SVD, aparte de las cuestiones de geometría de cuadrados versus geometría de esferas. Pero bueno, el comportamiento es razonable y esta sería, por ejemplo, la simulación de los 11 sensores. Este es un poco en eje temporal, mientras que el Array Scope, esto es en eje espacial. Lo que está en el eje horizontal es el número de termopar. Si ahora ponemos una referencia física donde queramos calentar 80 grados a la izquierda y que cada sensor adyacente pues esté 10 grados por debajo hasta tener los 11, ejecuto la simulación y la rampa en rojo, la referencia realizable, realmente es el azul y al final lo acabamos consiguiendo. En este caso proyecta más o menos una amplitud de 0,8 en ambos componentes, no se satura en régimen permanente y apenas hemos tocado saturación durante el transitorio. Pero como hemos visto, no se ha alcanzado el perfil perfectamente lineal porque tiene componentes, claro, no alineados con la física de este horno y de este desacoplamiento SVD. Ya lo último sería poner una referencia con una forma rara, con mucha proyección sobre la tercera dirección de salida, que entonces no se seguiría. Si yo pongo aquí esta referencia tan rara, 3 referencias puntuales o perturbaciones o algo así, pues claro, los actuadores del horno no pueden calentar 3 de los termopares puntualmente sin calentar el resto y entonces lo que más se podrían acercar a esa referencia rara en mínimos cuadrados, más o menos, pues es lo que de esta simulación
donde, bueno, pues la referencia realizable consiste básicamente en calentar 10 grados en promedio y ya está, ¿vale? Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos simulado distintos tipos de referencias para comprobar cómo funciona el desacoplamiento SVD. Primero, hemos introducido directamente la referencia en componentes principales para pruebas. La dirección 1, calentamiento más o menos uniforme. La dirección 2, calentar un extremo, enfriar otro. Y luego hemos introducido referencias en unidades físicas para comprobar la diferencia entre la referencia del usuario y la referencia realizable, esa de ahí de en medio, que sigue bastante bien a la referencia física cuando está más o menos alineada con los componentes principales, ese calentamiento uniforme o ese calentamiento de un lado y enfriamiento de otro, pero que cuando tiene una forma de onda rara, pues no se sigue. Y grosso modo, este sería el ajuste por mínimos cuadrados de intentar conseguir esa forma de onda tan rara con solo 2 actuadores con una ganancia apreciable. No se pueden seguir 11 referencias arbitrarias con 2 direcciones en las que se puede controlar con efecto apreciable y la proyección sobre esas 2 direcciones es lo que sería más o menos el control con mínimos cuadrados. Claro, un control predictivo, por ejemplo, tal, pues que minimizara un índice cuadrático acabaría consiguiendo más o menos la misma referencia, digamos, pero bueno, aquí el objetivo del desacoplamiento SVD es obviamente conseguir todo eso con un par de PIDs sintonizados de forma fácil. También hemos visto en esta simulación pues, los distintos plots del control en unidades físicas, en componentes principales o, si queremos, la salida en componentes principales. Pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.